Tiempo. La noche cae fluida, sorteando las farolas, entre mis cortinas silenciosas, afilada en el asfalto. Una fotografía ennegrecida, un grano de arena en un reloj, un latido de mi corazón en tu garganta, otra lágrima en mi vacío, una dimensión de inconsistencia, o una gota de sangre deslizándose en tu mano. Tu presencia eterna. Bien, pues quien acaba de leer este poema se llama Guillermo Domingo y el próximo martes, 20 de febrero, a las 6:30 de la tarde, en la sala 1 de la Biblioteca de Andalucía, presentará su tercer poemario, este que tiene en sus manos y que se titula Cicatrices del Silencio, publicado por la editorial Esdrújula y que va prologado por quien fuera su maestro y además director del taller de poesía que le introdujo en el arte de la composición, Jesús Amaya. Y nos encontramos en este lugar tan emblemático, en este rincón tan bonito del Parque García Lorca, justo delante de la Huerta de San Vicente, porque pensamos que para un poeta es un lugar que tiene un valor especial. Simplemente pensar que este aire lo pudo respirar el gran poeta granadino, que por este espacio pudo circular y participar en reuniones familiares, pues puede ser muy motivador para cualquier aspirante a poeta. En este caso, no aspirante, porque Guillermo tiene ya 3 poemarios. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buena, muy bien. Mucho ha llovido y eso que estamos en periodo de sequía, desde que nos conocimos en 2017. Fue en abril de ese año, Guillermo estaba a punto de cumplir ya 13 años, porque él nació el día de San Marcos, un 25 de abril, y aquí pues nos dio la oportunidad de entrevistarle por primera vez, uno de los poetas más jóvenes que hemos tenido la oportunidad de conocer. En aquel momento lo hicimos en el Parque de las Ciencias. Luego Guillermo pues ha seguido con su interés por la poesía y publicó un segundo poemario, y entonces le entrevistábamos en el rincón en un rincón de la Fuente del Triunfo, de los Jardines del Triunfo, y hoy pues estamos aquí, como hemos dicho, en la Huerta de San Vicente. ¿Qué te parece este espacio? La verdad es que es precioso. Hoy hace un muy buen día para ser febrero, hace una temperatura maravillosa. El sol te calienta en su punto justo y la verdad es que es un ambiente precioso, la verdad, sí. Bueno, pues entonces han pasado 7 años y en ese periodo pues han transcurrido, pues han ocurrido muchísimas cosas, entre otras pues que aquel adolescente pues ya se ha convertido en un joven que en estos momentos está estudiando física. Sí, la verdad es que a veces cuando escucho la entrevista que hicimos cuando era pequeño me impacta un montón, porque claro, tenía 12 años, no había ni cambiado la voz y es como una ventana a un pasado que claro, conforme pasan los años lo vas recordando cada vez más lejano, te vas dando cuenta de hasta qué punto era un niño, aunque tu visión de las cosas no era esa en ese momento. Y la verdad es que sí, que han pasado un montón de tiempo. Y efectivamente estoy estudiando física, a la gente le suele sorprender un montón, porque dicen, ¿cómo que estamos estudiando una ciencia cuando tú escribes poesía? Pero yo considero que casan muy bien, porque al final la física es el estudio del universo, y la poesía en cierta forma también trata de ver cuál es la belleza en el universo. Es decir, lo que hago, lo que trato de hacer es encontrar esa belleza que hay en todo lo que nos rodea de dos formas diferentes. Uno por medio del estudio científico profundo y el entendimiento, y otro por medio del arte. Me parece que ambas son igualmente importantes. Efectivamente, y además, no sé, quizá eso sea un problema, que hay que diferenciar las letras de las ciencias, parece como si fueran, no tuvieran nada en común, y vemos que cuando la persona es una, pues perfectamente puede dedicarse a tareas científicas y al mismo tiempo pues componer poemarios tan preciosos como los tuyos. Bueno, pero ¿qué queda de Amapola entre piedras? ¿Qué queda todavía en este tercer poemario? De Amapola entre piedras queda sobre todo la
la tercera parte, que se conocía como Invierno, porque esa fue la parte en la que comencé a entrar en la adolescencia y este libro marca el final de mi adolescencia. En Amapola entre piedras, la tercera parte era el nexo entre mi infancia y los comienzos de una mirada un poco más madura del mundo, que es la que te entra en el momento en que empiezas a madurar. Y en este libro lo que trato de dar a conocer es la visión que yo tenía, porque los primeros poemas los escribí con 15 años, en el Ecuador de mi adolescencia y luego el transcurso que me va llevando hacia el final de ella. Y por supuesto entendemos que también queda esa labor que hizo Jesús Amaya, el maestro y poeta, y que permitió pues que tú descubrieras la poesía, por supuesto, sin quitarte el mérito. Eras un gran lector, imaginamos que todavía seguirás siéndolo, y que ese acompañamiento de Jesús Amaya no acabó cuando tú terminaste la primaria, ni siquiera la secundaria, sino que sigue y está ahí muy presente, puesto que le has vuelto a ofrecer la posibilidad de que sea el autor del prólogo y a la vez también tu mentor y tu acompañante en esa presentación de la Biblioteca de Andalucía. ¿Qué recuerdos tienes de ese taller de Donge? Pues la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos. Me parece que uno de los mejores ratos que pasé en mi etapa de la educación primaria fue en la clase con Jesús. Y la verdad es que me resulta casi imposible imaginar presentar un libro y que no esté él acompañándome a mi lado. Ya es la tercera vez que vamos a hacerlo y la verdad es que sencillamente ha sido mi mentor en todo momento, le tengo un cariño enorme y creo que él me lo devuelve con creces. Entonces me parece que, para empezar, de respeto y para acabar, una cosa sencillamente hermosa, el que me vaya acompañando en todos los pasos que voy dando hacia convertirme en un poeta más maduro. Te puedo asegurar que él se siente muy orgulloso de esos pocos alumnos que han salido. Muchos pues tuvieron un acercamiento a la poesía, pero solo unos pocos sois los que habéis despegado y tenéis la satisfacción de haber publicado no uno, sino dos o tres poemarios. En tu caso, además, entraste por la puerta grande, la colección genil del ayuntamiento, y donde pues ahí firman grandes autores, grandes poetas, pues de la talla de Rafael Guillén y demás. Lo que sí posiblemente habrá evolucionado son tus gustos literarios, porque en una de las preguntas que yo te formulaba, decías que te gustaba lo que estabas leyendo por aquel entonces, era la sexta parte de Harry Potter, y te gustaba entre los autores Christopher Paolini, Rowling, Eric Hunter, y de ese tipo de lectura. Ahora, ¿por dónde van los derroteros literarios tuyos? Pues ahora trato de leer más poesía de lo que hacía entonces. Además es mucho más asequible porque como tengo muchas más responsabilidades, un poema lo puedes leer y ya has leído el poema, mientras que una novela requiere mucho más tiempo para meterte en ella. Me sigue encantando la fantasía, es cierto que ya no es fantasía tan juvenil, sino una fantasía algo más madura. Me parece, sigo pensando que El Señor de los Anillos es una de las mejores cosas que se han escrito, no solo en la fantasía juvenil, sino en general, porque es una historia sencillamente maravillosa. Y luego, pues si tuviera que recomendarle un libro a alguien, el libro que me ha captivado el corazón desde hace años y al que no puedo evitar volver es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que desgraciadamente falleció hace un par de años. Y bueno, en realidad toda la saga esa me parece maravillosa, me parece que es un autor que es capaz de meter un lirismo en la trama sin hacer que resulte pesada para nadie, que creo que eso es una habilidad muy importante que debe tener un novelista, ser capaz de meter una belleza similar a la de un poema sin sacrificar la narrativa, sin sacrificar la acción y sin sacrificar unos diálogos inteligentes. Entonces, si tuviera que recomendar un libro, sin duda sería ese. Bueno, pues hay que dar esa recomendación y también pues podemos decir que efectivamente lo estamos presentando como poeta, pero también Guillermo pues se anima con la prosa e incluso tiene algún que otro premio en relatos cortos. En ese primer poemario también incluso se animaba con los haikus.
No sé si sigue haciendo experimentos. Lo cierto es que ahora en lo que escribo actualmente está mucho más adentro del verso libre. Son poemas más largos que los que escribía entonces. Entonces la estructura del haiku no se adhiere tanto a lo que busco hoy en día, porque son poemas en los que trato de narrar una historia en muchas ocasiones, evidentemente dentro del contexto de un poema, pero me parece que esa estructura de introducción, cuerpo y desenlace la puedes incluir en un poema cuando tienes más de 5 versos. Pues vamos a seguir conociendo a Guillermo, pero nos vamos a dar un paseo por este parque y vamos a buscar otro rincón para conocer pues detalles de esa obra intermedia que está después de Amapola entre piedras y que se titulaba Susurros en la tinta. Y sin lugar a dudas, otro de los rincones también muy atractivos, pero que es curioso que hay granadinos que no lo conocen, y es en el entorno del lago. Aquí, junto a estos olivos centenarios, pues no ha dado mucho resultado muchas veces por aquello de la fotografía o el vídeo. Decíamos que Guillermo, Guille para su profe, siempre, y me imaginamos que para tu familia, Sí. siempre se refiere de esa forma cariñosa. Guille, pues con 17 años ya afrontó la experiencia de publicar su segundo poemario y nosotros también tuvimos la oportunidad de entrevistarle. En este caso, el título era Susurro en la tinta y está publicado, todavía quien quiera lo puede conseguir, a través de la editorial de Entorno Gráfico. Susurro en la tinta. ¿Qué supuso para ti este segundo poemario? Pues la verdad es que fue el momento en que yo me di cuenta de que podía seguir escribiendo fuera de, digamos, el contexto en el que lo había hecho hasta entonces, que era el contexto de estar en clase, en primaria, en clase de Jesús, y aprendiendo a escribir a su lado. Fue el primer poemario que tomé la decisión consciente de escribirlo por mi propia cuenta y de completarlo por mi propia cuenta. Nunca había hecho eso. De hecho, Jesús me siguió ayudando un montón a la hora de publicarlo, pero en el momento de escribirlo fue un proceso mucho más solitario y a la vez mucho más gratificante precisamente por ese tema. Ujú. Estamos hablando de Jesús Amaya con todo merecimiento, pero también hay otra maestra que para ti fue fundamental, porque creo que hizo mucho en ese interés por la lectura. El taller de lectura de la señor Puri. Sí, la verdad es que jamás se me olvidará. Estábamos en primero de primaria y creo que es una costumbre que debería de recuperarse, porque ahora con tantos estímulos a los que estamos expuestos es muy complicado que un niño se siente a leer un libro sin que alguien le ponga a hacerlo. Y se dedicaba a que niños de primero, segundo de primaria leyeran libros y además una cosa muy importante que era que escogieran ellos los libros que leían, porque creo que cometemos mucho el error de forzar a los niños a leer cosas que no les interesan y entonces asocian la lectura a ese sentimiento de aburrimiento por el que pasan cuando los ponen a leer El Quijote cuando tienen 10 años. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo que todos los meses hacíamos un recuento de cuántos libros había leído cada alumno, nos daban un premio, los premios los elaborábamos entre todos, o a lo mejor nos traían un caramelo o lo que fuera, y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Hay que decir que uno de los ganadores en unas cuantas ocasiones de ese concurso del alumno más lector pues fue Guillermo. Y bueno, en ese momento nos contaba, en esa entrevista que te hicimos en los Jardines del Triunfo, que los poemas te surgían por las noches y que al levantarte pues tenías una necesidad imperiosa de publicarlos. ¿Sigues inspirándote? ¿Te llega todavía la inspiración por las noches? Sí, con mucha frecuencia.
Y cuanto más maduro, más me doy cuenta de cuál puede ser el motivo. Durante el día estamos siempre pensando en cuál es la siguiente cosa que tenemos que hacer. Pero por la noche, cuando te tumbas en la cama, de repente estás tú solo contigo mismo. Y ese es el momento en el que eres capaz de ver a través de ti mismo el tiempo suficiente como para que una palabra te llegue a la cabeza y a partir de esa palabra un poema en completo. Era un poemario estructurado en tres partes: susurros, certezas y viento. Y con esa estructura, pues así surgió este poemario, que lo presentó en la librería Picasso y que fue el segundo paso en el mundo editorial y en el mundo de las publicaciones. Y bueno, pues ahora ya nos sorprende con un tercer poemario, Cicatrices del Silencio, tal y como hemos dicho, del cual ya habíamos oído hablar algo porque Jesús Amaya ya nos había comentado. Antonio, que sepas que Guillermo tiene otro poemario que está a punto de publicar, y ese momento pues ha llegado, ya lo tiene en la mano. Y que has experimentado cuando lo has visto por primera vez, porque hay que decir que es en este momento cuando hoy, en el momento de la entrevista, cuando ha tenido la oportunidad de verlo impreso y con su portada y ver cómo ha quedado. Pues la verdad es que es emocionante porque mucha gente no es capaz de hacerse a la idea del trabajo que requiere publicar un libro, incluso cuando es tan cortito como este. Estos han sido, pues, a lo mejor 4 años de trabajo, 4 años de escribir un poema cada 2 semanas, o cada 3 semanas, o cada 3 meses, en función de cómo estaba en ese momento, y luego revisarlo y tirar poemas a la basura y recrear poemas que ya había escrito. Y luego todo el proceso editorial de ponte en contacto con editoriales, que te conozcan, que les guste lo que escribes, que es un proceso muy largo, y cuando por fin ves que llega al final y ves que tienes el libro en las manos, te das cuenta de para qué sirve. Este libro va a estar ya para siempre, y cuando tenga 40 años podré leerlo y pensar en quién era yo cuando tenía 15, y cuando tenga 80 años podré leerlo y pensar en quién era yo cuando tenía 18. Entonces es una cosa preciosa, sí. Y a propósito de lo que acabas de decir, cuando has leído, releído tus anteriores poemarios, ¿sigues estando satisfecho, orgulloso, o te pasa como le pasaba a Juan Ramón Jiménez y a otros poetas que ya renegaban? Pues la verdad es que me gusta leer mis libros. Puede parecer así algo arrogante, pero no lo es, porque la razón por la que me gusta es sencillamente el hecho de que vuelvo a conocerme a mí mismo, porque en esos poemas está el rastro de lo que yo era, y muchas veces nos olvidamos de quiénes hemos sido. Yo estoy muy orgulloso de la persona que he sido a lo largo del tiempo. Evidentemente he tenido muchísimos errores, evidentemente hay un montón de cosas de las que me arrepiento, aunque el arrepentimiento es discutible si es sano o no, pero, pero en cualquier caso, esa experiencia de poder redescubrirme a mí mismo y darme cuenta de cómo mi perspectiva va cambiando con el tiempo, creo que es muy sana y me gusta mucho. Hay veces que, como pasa mucho tiempo desde que leo un libro que escribí, cuando vuelvo a hacerlo, a veces me sorprendo de, mira, lo que decía yo cuando era tan pequeño, qué curioso. Nosotros también, cuando hemos releído tu entrevista o hemos visto el vídeo anterior, pues también nos hemos sorprendido, porque ya una de las características de Guillermo es su madurez. Desde muy pequeño pues ha sido un alumno, ha sido un hijo muy maduro, porque así nos lo ratificaba tanto Jesús Amaya como su madre. Y cuando nos contaba cómo había surgido Certeza del Tiempo, se publicó cuando tenía 17 años, pero lo había escrito con 14, 15. En este caso, ¿a qué edad? Es decir, ¿cuánto llevan escritos estos poemas? Pues llevan a lo mejor un par de años. Es cierto que desde entonces el trabajo editorial ha sido revisarlos mucho, entonces sí que hay cosas que he escrito recientemente, a lo mejor una estrofa en un poema, o he reordenado alguna cosa, pero la esencia del poemario, el poemario se cerró hace por lo menos 2 años, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a elegir otro poema para dar paso a una tercera localización, y así pues nos sirve un poco de tránsito. Se llama Encerrado, encerrado a la libertad.
Me encuentro pensando en ti mientras este misterio me muerde. Me pregunto si el sonido de tu voz sellará otro. Porque ahora a mi lado solo queda el silencio. El silencio que calla a voces los gritos. El silencio. Desde que te fuiste, los pájaros, esos ciervos tan tuyos, esas sombras con tu nombre, me han retirado la palabra. Me encuentro pensando en ti mientras esta soledad me llama. Me pregunto si la estructura de tu aroma será ya otra. Porque ahora a mi lado solo queda el silencio que espanta los cantos de tus pájaros, el silencio. Me encuentro pensando en ti mientras tantas almas desaparecen. Me pregunto si tus sonrisas continuarán igual de despiadadas. Porque ahora, encerrado en esta oscuridad, el mundo es un planeta de personas muertas y personas muertas en vida, que se arrastran por las migajas que dejaste cuando te fuiste, que se retuercen buscando un aire que lleva años perdido. Bueno, pues así suena el poema Encerrado en la voz de su autor, y un poema dedicado a la libertad. Hemos llegado al último punto, aquí con el lago del Parque García Lorca, con esos patos tranquilamente nadando y en un día pues bastante agradable en cuanto a temperatura. Claro, estamos en febrero y eso hace que también todavía pues los calores esperemos que tarden un poco en llegar y que sí lo hagan la lluvia. Entre las temáticas que le gusta abordar a Guillermo está la soledad. Yo creo que es uno de los temas que más le han inspirado, uno de los temas que en reiteradas ocasiones pues ha estado pues, siempre en sus poemarios. Es así también en Cicatriz. Más que nunca, en Cicatrices de Silencio es un poemario en el que la soledad aparece en todas partes, en todas partes. De hecho, tengo un poema que se llama La soledad es una biografía, en el que hablo de cómo nuestra vida, la vida de todos, puede describirse a partir del tiempo que pasamos solos. Entonces, ¿cuándo se descubre uno a sí mismo? Se descubre uno a sí mismo cuando está solo. Es cierto que hay conversaciones con otras personas que pueden ayudarte a comprender partes de ti mismo que quizás no ves cuando estás solo, pero realmente la autoexploración siempre la llevamos a cabo a posteriori, cuando estás solo con tus pensamientos. Guillermo, además de la soledad, ¿qué otros temas abordas en este poemario? La verdad es que es un poemario más triste que cualquiera de los otros dos. Podemos achacarlo a ese periodo adolescente en el que mucha gente se siente un poco perdida. Y entonces pues trato temas como el ansia por la libertad, la soledad, la pérdida de identidad por la que pasamos muchas personas a lo largo de no solo la adolescencia, sino toda nuestra vida, y el cambio. Y en este tiempo de guerras, en este tiempo de movilizaciones de los agricultores, en este tiempo en el que, bueno, la juventud pues está ensimismada con las nuevas tecnologías, con los móviles, ¿qué podríamos nosotros pensar? ¿Es buena época para la poesía? Yo espero de todo corazón que la poesía vuelva a pertenecer al corazón de todas las personas. Creo que si aprovechamos el potencial que tienen las redes sociales para hacer que la poesía llegue a mucha gente, podemos revivirla un poco. Es cierto que la tendencia no es esa, pero yo sí creo que gente de mi generación está cada vez más dispuesta a acercarse al mundo poético porque tenemos necesidad de ello. Y eso se ve, por ejemplo, en el rap. El rap sigue siendo popular y el rap bueno puede ser en muchas ocasiones un poema hecho música. Entonces,
no creo que el ser humano pueda desvincularse de la poesía de la misma forma que no creo que el ser humano pueda desvincularse del resto de las artes. Están tan dentro de nosotros que de alguna forma u otra acaba apareciendo. Totalmente de acuerdo porque lo hemos podido comprobar en esa pandemia que nos tocó vivir en el año 2020 y parte de 2021 y vimos cómo para muchas personas el arte y entre ellas la literatura pues fue su tabla de salvación. Bueno, Guillermo, no sé si quiere añadir algo más en torno a este último poemario que pueda despertar el interés para que la gente pues se haga con un ejemplar o que quiera seguir conociéndote y asistir a la presentación. Estoy convencido de que, como la mayoría de la gente no lee poesía, este es un poemario perfecto para empezar a leerla, porque no peca de demasiado artificio. Creo que son poemas que se entienden muy fácil. Creo que abordan temas por los que todos pasamos y esa empatía, esa conexión entre humano y humano puede ser muy atractiva para todas las personas. Recomiendo a toda la gente que esté viendo esto que compren ya no solo este libro, sino un libro de poesía y pasen por la experiencia de leer un poema antes de dormir todos los días. Tarda 5 minutos, menos de 5 minutos, y creo que es una experiencia que agregar un poco de belleza a tu día a día puede acercarte a esa felicidad que de alguna forma todos buscamos y que es tan complicada de encontrar. Como ven, cuando decíamos que una persona madura, pues lo demuestra en cada una de estas respuestas. Para terminar, Guillermo, nos gustaría que lo hicieras leyendo otro poema para que los espectadores de este vídeo tengan la oportunidad de escuchar en tu propia voz otro de los poemas que van incluidos en este libro. El poema dice así: no soporto levantarme de la cama todos los días. La melancolía poética en su caja de pérdida y nostalgia que me absorbe cada mañana, y la caída hacia el vacío de cada paso hacia la penumbra. Por las mañanas hace frío, el desayuno sabe a gris y a las lágrimas de soledad del niño y su biblioteca. A veces se congela la máscara en sonrisa. Camino siempre al mismo sitio. Las calles desiertas de mi angustia contrastan con el bullicio de almas acumuladas en las aceras. Estás siempre en el mismo sitio, con tus cicatrices y postura de calidez invertida, con ese libro de poemas que escondes en los ojos, con la misma sensación solitaria que ocultas en los cabellos todos los días. A veces me cuentas cómo te encuentras aislada, sollozas entre beso y beso impasible, perdida, moribunda, anhelante. A veces hablas del humo que queda, de la triste ceniza que entierra lo que antes fueron los poderosos fuegos del infierno. A veces lloro en tu hombro y me pregunto cómo me siento tan desnudo, llevando aún puestas 3 capas de abrigo. Las palabras se atrofian en mi boca, tu mirada desborda mi garganta de silencio. Bueno, pues ahí tiene ese botón de muestra de este joven poeta que el próximo martes 20 de febrero, pues en la Biblioteca de Andalucía, a partir de las 7:30, presentará este nuevo poemario en compañía de su admirado, apreciado y querido Jesús Amaya. Muchas gracias, Guillermo, por habernos atendido y esperamos ya para el cuarto. Sí, bueno, a ver qué sale.